Mari Compuché, Mari Puguainui, Inche Ricardo Curaqueo Curiche Piñé, Tañi Cuzao, bailarín, coreógrafo y bueno, soy director de la obra Malén, que vamos a estar inaugurando el Festival Fico Mapu. Vamos a estar allá en Temuco Guarría para presentar nuestro trabajo. Tengo 14 años. Soy mapuche. Me he dedicado en los últimos años de mi vida hacia la coreografía como el área de desarrollo en la cual más he profundizado. Bueno, también me he dedicado a la interpretación, pero principalmente a la coreografía. Y lo que trabajo principalmente es el cuerpo, un cuerpo específico, que es el cuerpo indígena, el cuerpo mapuche. Y desde ese espacio, desde también reconocerme a mí mismo, desde reconocer mi propio cuerpo específico, mi propio cuerpo mapuche, es que he ido desglosando, desmenuzando esta idea que está llena de contenidos que son, digamos, reales y unos tantos imaginarios, o unos tantos que se van articulando a propósito de un sistema educativo específico, o a propósito de procesos de colonización que vienen, digamos que se manifiestan en este presente, pero que tienen una larga data, desde tiempos, o sea, de mis padres, abuelos o más allá, que se han ido profundizando incluso en nuestro lenguaje, en nuestras formas de relacionarnos y también comprendiendo cómo se relacionan estos cuerpos específicos, estos cuerpos indígenas, estos cuerpos mapuches, con toda esa problemática y toda esa, digamos, esa serie de elementos que van cruzando las perspectivas sobre el cuerpo. Parte de un proceso de colonización y hacia un proceso de descolonización del cuerpo es que nos pusimos como propósito, por ejemplo, para ser súper preciso, para hacer Malén, tener cuerpos que no fuesen estrictamente académicos, que no respondieran a lo estrictamente académico desde el punto de vista de las artes escénicas o de la danza, sino más bien hacer que entraran otros cuerpos a la escena, cuerpos que generalmente pertenecen a una marginalidad de lo que debiese entrar en una obra escénica. Y sobre todo en la danza, que probablemente es una de las áreas del arte con mayor profundización en torno a las colonizaciones e incluso en ciertos sesgos o discriminación incluso. Y desde ese punto de vista es que incluso existe una brecha incluso etaria muy grande. Digo, un bailarín o una bailarina tiene cierta época en su vida en la cual puede desarrollar la danza propiamente tal, y excedido ese límite ya pertenece a otro ámbito, digamos como que está cercado a ese espacio. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue derribar ese cerco y hacer que otros cuerpos no académicos o no academizados entraran en este espacio escénico y construir una obra de danza en ese tipo de relaciones. Por esto que Malén, la más pequeña de las intérpretes, que es mi hermana, la Pichi Malén, que comenzó la obra con 9 años, hoy día tiene 11 años, y así las intérpretes van subiendo en edad, qué sé yo, 9, 14, 16, 18, hasta llegar a nuestra intérprete más adulta, que es la papay Elsa Quinchaleo, reconocida papay artista tufe, podríamos decir, actriz, ulcantufe y lonco de la comunidad mahuidache, acá en Santiago, en la comuna del Bosque. Es la intérprete más adulta de Malén. Entonces todas las edades de las 17 intérpretes que conforman la obra están en ese rango de edad, entre 9 y 80 años. Eso por una parte. Y por otra parte, hablar también del sesgo que ha vivido la mujer mapuche en lo específico. Recién comentábamos el tema de las lamien, de las ñañas hortaliceras, que han vivido una fuerte represión allá en Temuco Guarría. Y claro, eso es algo que uno ve a diario, digamos, esta discriminación, por un lado por ser mapuche, por otro lado por ser mujer, y también una siguiente discriminación podría ser incluso por pertenecer a un sector social bajo, campesino. Pero podríamos incluso ampliarlo y decir que es la realidad que viven muchas mujeres indígenas de muchos territorios de América. Y desde ese punto de vista es que nos pusimos como propósito fundamental también trabajar esas biografías, conocer esas biografías,
conocer esos espacios diaspóricos del mundo mapuche, de la mujer mapuche que habitan en muchos espacios, en las poblaciones o en sectores medios, con diferentes grados de educación, en diferentes oficios, con diferentes, qué sé yo, lenguajes. En fin, mirando y observando toda esa diversidad que nos da ser seres diaspóricos, digamos, que habitamos en muchos espacios distintos, es que construimos Malen y de esa manera buscamos una aproximación hacia cómo descolonizar el cuerpo.